Muy buenas tardes, estimado Magíster Alejandro Sánchez. Somos el Grupo C. Mi nombre es Darwin Fernando Flores Gómez. De igual forma, el día de hoy voy a dar a conocer de forma detallada sobre el ejercicio uno, donde me indica resolver el ejercicio detallado de forma escrita y verificar los resultados mediante Tinkercad y CUBES, entornos virtuales de simulación. Para esto, primero lo que se hizo es trabajar con el circuito uno. Se fue integrando cada uno de los circuitos y fue obteniendo resultados. Aquí tenemos los datos, trabajó con una resistencia de 100, R2 150, 160, 300, 400 y un voltaje de 30, obteniendo una resistencia total de 348,83 y una intensidad total de 0,086 de intensidad de corriente. Como podemos ver aquí, vemos el gráfico, el paso a paso, los resultados obtenidos, y a su vez estos resultados se va se va a realizar la verificación con los entornos QUIPS, CUPS y el entorno Tinkercad. De igual forma, continuando con la explicación, podemos decir que para verificar, en este caso, la resistencia en ohmios, la resistencia total, como pudimos ver en el ejercicio realizado anteriormente, vamos a dar clic en iniciar simulación y podemos ver que efectivamente coincide 349 ohmios. En el ejercicio práctico en el cuaderno que se realizó podemos tener 348,83 que se aproxima a 349. Coincide con lo indicado. También podemos visualizar aquí la gráfica cómo se forma. Eh, el circuito anterior nos mostraba que es un circuito con 5 resistencias. La resistencia 2, 3 está en paralelo, la resistencia 4 y 5 en paralelo y la primera está en serie. Y podemos ver cómo se conectan los cables de positivo y negativo, de igual forma los puentes que se hace tanto para conectar para el positivo y para el negativo, el multímetro que se utilizó. De igual manera, para medir la resistencia que nos da al integrar estas dos resistencias que se encuentran en paralelo, que es de la R2 y R3, 150 y 160, damos clic en simular, en iniciar y podemos ver que es 77,4. En el ejercicio nos salió 77,41.40, está claro la respuesta. De igual manera, para poder medir el voltaje de la resistencia 2 de 150 ohmios, vamos a dar clic en iniciar simulación y ponemos el voltaje que coincide con 6,66. En el resultado del ejercicio, como podemos ver al inicio, tenemos 6,65. Coincide con la respuesta que nos arroja el simulador, en este caso el Tinker. De igual manera, para medir el voltaje, vamos a dar clic en simular, como podemos ver, vamos a seleccionar en el multímetro voltaje, iniciar, y podemos ver el voltaje que iniciamos. Estamos trabajando con 30 voltios. A su vez, para medir el amperaje de esta resistencia, que equivale a 100, vamos a ver que nos da como respuesta 86 miliamperios, que dividido para 1000 es igual a 0,086 amperios. Coincide con la respuesta realizada en el ejercicio. De igual forma, vamos a sacar el valor de la intensidad total. En este caso, para eso vamos a dar clic en el engranaje que tenemos en la parte superior. Y luego regresamos nuevamente al bloque. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito armado tal cual como se había presentado. Resistencia 1, 100 ohmios. Resistencia 2, 150. Resistencia 3, 160. Resistencia 4, 300. Resistencia 5, 400. Se encuentran en paralelo y en serie, como podemos ver. El voltaje es 30. De igual forma, ahorita, para poder ya explicar, vamos a tabular y vamos a poder. Seleccionamos los valores, vamos a aplicar, aceptamos y tenemos que nos sale que la intensidad total es igual a 0,086 amperios. Con esto estamos determinando que efectivamente todo el ejercicio coincide de forma normal, natural, correctamente. Buen día, máster y compañeros. Mi nombre es Ingrid Azucena Vera Mendoza. Mi número de cédula 092-6863-317. Pertenezco al paralelo C2 de la materia de electricidad y magnetismo. A continuación,
Vamos a mostrar un gráfico en el que se muestra y se presenta un circuito mixto, ya que contiene circuitos en serie y en paralelos. Cada uno de esos componentes, en este caso sus resistencias, tienen valores distintos. En la R1 tenemos 200 ohmios, R2 300 ohmios, R3 400 ohmios y en R4 500 ohmios, con un voltaje de 25 voltios. Presentamos nuestro cálculo manual que se hizo. Tenemos una resistencia de las paralelas con un valor, un resultado de 171,42 ohmios, la resistencia equivalente de 871,43 ohmios, la corriente total que sería 28,7 microamperios y el voltaje de los bloques de R2 y R3 que eran paralelas también, con un valor de 4,91 voltios y una corriente en R3 de 0,0123 amperios. Y ahora continuamos con el simulador a ver si concuerdan todos nuestros valores. Aquí ya nos encontramos en el Tinkercad, ya con la placa y sus componentes ya completos, fuente de poder y multímetro. Vamos a comprobar el voltaje de la placa. Tiene 25 voltios. ¿Estamos correctos? Ahora vamos a medir la resistencia de este componente. Vamos a ver, resistencia tiene 200 ohmios. Estamos correctos también. Ahora vamos a medir el amperaje. Vamos a mover este componente y vamos positivo con positivo y el negativo en el lugar donde estaba el componente. Vamos a calcular el amperaje. 28,7 microamperios. Estamos correctos hasta ahora. Todos los valores coinciden con nuestro cálculo manual. En este momento vamos a pasar al otro simulador, ¿sí? Para comprobar también que todo. Aquí ya nos encontramos en Cooks, ya con nuestro circuito ya armado. Podemos ver que está tal como la imagen original, con sus resistencias de 200, 300, 400 y 500 ohmios y su voltaje de 25 voltios. En este momento vamos a tabular a ver si coincide también con nuestros valores. Y efectivamente todos los valores coinciden con nuestro cálculo manual. Sí, y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Evelyn Rosado. Presento mi cédula. A continuación vamos a explicar un poco del ejercicio 2 realizado en Tinkercad y en Code. A continuación podemos ver aquí el ejercicio 2 ya resuelto. Bueno, aquí tenemos la aplicación de Tinkercad. Bueno, vamos a montar y simular este circuito eléctrico mixto en Tinkercad Circuits basándonos en los cálculos que ya realizamos. Como pueden ver, tenemos una fuente de 24 voltios alimentando una combinación de resistencias en serie y en paralelo. Después tenemos que identificar componentes. Para este montaje necesitamos 4 resistencias con valores específicos y una fuente de alimentación. Nuestra fuente de poder está ajustada a 24 voltios. Las resistencias son R1 de 100, R2 de 150, R3 de 300 y R4 de 450. De ahí montamos el circuito, pues construimos el circuito en nuestra protoboard respetando las conexiones en serie y paralelo. La corriente sale del terminal positivo de la fuente y pasa por R1, 100,
Esto es una conexión en serie. Al final del circuito, la corriente pasa por R4, que es 450, antes de volver al terminal negativo de la fuente R1 y R4, en esta serie con el resto del circuito. Ahí tenemos la conexión en paralelo, que es R2 y R3. Este es el punto clave, es el grupo central. La corriente que sale de R1 llega a un nodo donde debe dividirse. Ahí es donde conectamos R2 150 y R3 de 300. Pues aquí podemos observar que el terminal inicial de R2 y el de R3 están conectados al mismo punto y sus terminales finales también se unen en otro punto. Esto asegura que ambas resistencias estén en paralelo y compartan el mismo voltaje, que según nuestros cálculos es de 3.69 voltios. Pues finalmente el punto de unión de R2 y R3 eh, se reconecta, ¿no?, al inicio de R4, complementando el camino de la corriente de vuelta a la fuente. Por último, tenemos lo que es la simulación y verificación de resultados. Pues ahora iniciamos la simulación para verificar si los resultados de Tinkercad coinciden con nuestros cálculos manuales. Pues ahí medimos la corriente total del circuito, vemos que el multímetro marca 36.9. Esto es equivalente a 0.0369, que coincide perfectamente con nuestra calculadora. Voltaje total de 24 voltios y resistencia total de 650. El circuito está bien montado. Entonces, en conclusión, hemos confirmado que la simulación en Tinkercad valida nuestros cálculos. Pues bueno, ahorita estamos ya en lo que es en la aplicación de Cooks. Ahora vamos a explicar paso a paso el diseño y montaje y simulación de un circuito eléctrico mixto utilizando el software de Cooks. Bueno, este circuito consta de 4 resistencias y una fuente de voltaje DC. Aquí tenemos lo que son los componentes, el valor y el rol del circuito. Pues el B1, que es de 24 voltios, es la fuente de la alimentación principal. El R1 de 100, pues es la resistencia en la primera posición de la serie. R2, que es 150, pues es la resistencia de la rama superior del paralelo. Lo que es R3 300 es la resistencia de la rama inferior del paralelo. R4, que es 450, es la resistencia final en serie conectada a la Tierra. Pues tenemos el montaje y conexión del esquema. El secreto de este circuito mixto es identificar correctamente que esté en una serie y que esté en paralelo. Pues empezamos con la fuente B1 de 24 voltios. Su terminal positivo se conecta directamente a la primera resistencia, que es R1 de 100. Al final del circuito, el terminal de salida de la resistencia, R4, se conecta de vuelta al terminal negativo de la fuente. También colocamos nuestro símbolo de tierra en este punto como referencia de 0 voltios para medir la corriente total del circuito. Pues hemos insertado el amperímetro PR1 en esta serie entre la fuente y R1. En el grupo 2, R2 y R3, el nodo clave en el punto de división, la corriente que sale de R1 se encuentra con el grupo paralelo. Pues aquí se observa que en R2 y en R3 comparten el mismo punto de entrada y el mismo punto de salida. Esto garantiza pues que estén conectadas en paralelo y por lo tanto compartirán la misma caída del voltaje. Pues aquí el punto de salida de este grupo paralelo se conecta inmediatamente a la entrada de R4, pues completando el lazo de la serie de R1. Por último, lo que es la configuración y simulación, pues para que CUT realice los cálculos agregados al componente de simulación de DC a nuestro esquema. Una vez configurado, hacemos clic en el icono de simular. Cooks nos abre automáticamente el panel de resultados, que es el que ven en la tabla a la derecha. Pues ahí podemos verificar los resultados y ahí podemos comparar el resultado de la simulación con nuestros cálculos manuales. En la tabla buscamos el valor de la corriente total medido por PR1, pues el resultado es 0,0369.
Pues el signo negativo solo indica el sentido de la corriente que se definió al insertar al amperímetro, pero el valor absoluto es 0.0369 amperímetro, ¿verdad? Entonces aquí podemos recordar que en nuestros cálculos manuales la resistencia total del circuito era de 650, pues al dividir el voltaje total de 24 voltios entre la resistencia total, obtenemos 24 sobre 650, que es igual a 0.0369 amperímetro, ¿no? Pues como conclusión, el valor de 0.0369 perímetros obtenido en la simulación confirma que tanto el diseño del circuito como nuestros cálculos manuales son correctos. Hola, mi nombre es Maite Joana Vanegas Villamar y mi número de cédula es 0952833994. En esta práctica voy a presentar el ejercicio 3 del tema de circuitos eléctricos. El circuito que realicé tiene una fuente de 12 voltios y 5 resistencias con los siguientes valores. Resistencia 1 de 150 ohmios, resistencia 2 de 330 ohmios, resistencia 3 de 220 ohmios, resistencia 4 de 180 ohmios y resistencia 5 de 270 ohmios. Primero observé que el circuito es mixto porque tiene una resistencia en serie, en serie resistencia 1 y después de ella dos ramas en paralelo, una con resistencia 2 sola y la otra con las resistencias 3, 4 y 5 conectadas en serie. Sumé las resistencias de la rama derecha y me salió un valor de 670 ohmios. Luego, calculé el paralelo entre resistencia 2 y el total de las tres resistencias, que es 670 ohmios. Eh, la resistencia, la fórmula fue de 330 por 670 dividido para 330 más 670. Salió 221,1 dividido para 1000. Sale un aproximado de 221,1 ohmios. Después sumé la resistencia 1 con ese resultado. 150 más 221,1 es un aproximado de 371,1 ohmios. Aplicando la ley de Ohm, obtuve la corriente total dividiendo el voltaje y la resistencia. 12 voltios dividido para 371,1 ohmios es un aproximado de 0,032 amperios, que equivale a 32,3 miliamperios. También calculé la caída de voltaje en la resistencia 1, que es el 0,032 por 150, que da un aproximado de 4,85 voltios. Esto significa que los 12 voltios de la fuente, 4,85 voltios se pierden en resistencia 1 y en el nodo restante quedan 7,15 voltios, que se reparten entre las dos ramas en paralelo. Realicé la simulación en el programa Cox
con los mismos valores y el resultado coincidió con mis cálculos. La corriente total fue de 0,323 amperios y la caída en resistencia 1 fue de 4,85 voltios, confirmando que el procedimiento manual es correcto. En conclusión, la resistencia total del circuito es 371,1 ohmios. La corriente total 32,3 mil amperios y la caída de tensión en resistencia 1 es 4,85 voltios. Los resultados teóricos y los de la simulación coinciden. Gracias. Buenas noches, Magíster y compañeros. Mi nombre es Gabriela Viviana Carriel Valdeón. Mi número de cédula es el 09 29 85 33 56. El día de hoy vengo a exponer del componente práctico de la asignatura de electricidad y magnetismo, el circuito 4. En el circuito 4 le hemos dado los valores, los cuales vamos a indicar. Le hemos colocado el valor de voltaje, 10 voltios. El valor de las resistencias, hemos colocado resistencia 1, 220, resistencia 2, 330, resistencia 3, 470 y resistencia 4, 150 ohmios cada una. Como resultado de este ejercicio, tenemos los siguientes valores. La resistencia total, estamos por el valor de 304,57 ohmios. El voltaje, pues, es de 10 voltios y, y el valor de corriente es el valor de 0,03283 amperios. Esos son los resultados de nuestro ejercicio hecho a mano. En este momento vamos a comprobar estos valores en Tinkercad. En el laboratorio Tinkercad vamos a comprobar nuestros resultados de nuestro ejercicio que hemos hecho a mano. Vamos a medir primero lo que es las resistencias. Colocamos nuestro multímetro positivo con positivo, negativo con negativo, iniciamos simulación. Perdón, aquí le colocamos resistencia y medimos la simulación, que es de 305 ohmios. Luego vamos a medir lo que es el voltaje. Para esto de aquí colocamos nuestra fuente de alimentación. Ya la tenemos configurada con el voltaje de 10. Colocamos negativo con negativo y positivo con positivo. Nuestro multímetro también lo colocamos en una de las patas de nuestra resistencia, una de las patitas de nuestra resistencia. Le cambiamos a voltaje, iniciamos simulación y verificamos que nuestro voltaje en esta resistencia es de 7,22. Esta de aquí es nuestra resistencia 1. En nuestro ejercicio, de igual manera, obtenemos este resultado.
como lo estamos verificando aquí. $7.22. Aquí estamos corroborando nuestro voltaje, el cual hemos sacado en nuestro ejercicio a mano y constatado con nuestro laboratorio Tinkercad. Luego vamos a medir lo que es la corriente. Quitamos nuestros cables. Para esto también quitamos el cable que hemos conectado aquí en la primera resistencia. Como estábamos diciendo, para medir el amperaje, colocamos el negativo con el terminal que dejamos sin el cable y el positivo con el puerto positivo aquí. Cambiamos a amperaje e iniciamos la simulación. Como vemos, nuestro amperaje nos ha dado 32.8 miliamperios. En nuestro ejercicio nos entregó un valor de 0.03283 amperios, que es prácticamente de lo mismo, pues, ¿no? Una vez que ya comparamos nuestros resultados aquí en Tinkercad, nos dirigimos a nuestro laboratorio de CUPS para terminar de corroborar nuestro ejercicio. Verificamos aquí en CUPS que está ya montado nuestro circuito. Aquí está el voltaje de 10 voltios, la resistencia 1 de 220, la resistencia 2 de 330, la resistencia 3 de 470 y la resistencia 4 de 150. Para el montaje de este ejercicio hemos colocado estos cables en zigzag, ya que en el ejercicio original la resistencia 4 está en una posición inclinada. Y pues aquí en CUPS no podemos hacer de esa manera. Es por eso que hemos optado por dejarla en forma de zigzag. Hemos colocado nuestra sonda de corriente aquí, que está nombrada como PR3, y nuestra sonda de tensión la hemos colocado con la resistencia 1. Ahora vamos a hacer la simulación. Para esto de aquí tendremos que colocar primero simulación, simulación de C, la arrastramos aquí y luego escogemos en los diagramas nuestra tablita de tabular. Para esto de aquí primero hacemos aquí en el engranaje para hacer la simulación. Nos regresamos, escogemos nuestra tablita, la colocamos aquí, escogemos los valores que tenemos, dándole doble clic. Aplicamos a aceptar y podemos verificar que los valores coinciden de nuestro ejercicio. Verificamos que el amperaje es de 0.328 y en esta resistencia de aquí hay una corriente de 7.22. Eso sería todo con la intervención del ejercicio 4. Eso sería todo y muchas gracias.